Bueno, buenas noches, hermanos. Esta tarde a mí me tocó exponer la segunda parte del credo. Ese es un tema que ya comenzaron a ver con el hermano Agustín, un primer tema. Esta tarde me va a tocar compartir con ustedes lo que es la segunda parte del credo. Espero que sea de su agrado. Voy a tratar de hacer este tema lo más didáctico posible, lo más práctico posible, porque ya una vez, por los que les ha tocado recibir tema de mi parte, me gusta hacer la charla dinámica y esta tarde espero poder hacer lo mismo con ustedes, hermanos. Este es un tema muy extenso, es un tema muy bonito, es el tema en la cual se centra la fe de los cristianos, de nosotros, los cristianos católicos, hermanos. El credo es una profesión de fe, es la fe misma, es nuestra creencia, es en lo que nosotros creemos y es en lo que está basada nuestra fe. Entonces, por eso es muy importante este tema y es muy importante la plática previa que dio el hermano Agustín acerca del credo. Solamente voy a retomar unas pequeñas partes que él ya les explicó para poder seguir adelante en el tema que ustedes ya han visto. Esperemos que sea de su agrado. Les comento, voy a tratar de hacerlo dinámico y tratar de darles alguna lectura, alguna palabra, para que ustedes en sus casas también puedan eh, buscar la palabra, para que puedan documentarse, para que puedan estar bien informados para cualquier duda. Déjenme decirle que un libro muy importante pues es el Catecismo de la Iglesia Católica, en el cual nos basamos, en el cual nos estamos basando para este tema. Y bueno, otro no igual de importante también, pues es nuestra Biblia, ¿no? Hermanos, entonces vamos a empezar con este tema, mis hermanos, poniéndonos en la presencia del Señor. Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Y hacemos nuestro acto de contrición, mis hermanos. Acompáñame haciendo un pésame, Dios mío, me arrepiento de todo corazón de haberte ofendido. Pésame por el infierno que merecí y por el cielo que perdí. Pero mucho más me pesa porque pecando ofendí a un Dios tan bueno y tan grande como tú. Antes debí haber muerto que haberte ofendido. Propongo firmemente, ayudado por tu divina gracia, no pecar más y evitar toda ocasión de pecado. Amén. Abre, Señor, mis labios y mi boca pronunciará tu alabanza. Pues bien, mis hermanos, vamos a comenzar. Eh, Permítanme empezar diciéndoles que nuestro credo o la base del credo no sería nada si nosotros no tenemos fe. Pero ¿qué es la fe, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros entendemos por fe? ¿Qué es lo que nos han enseñado que es la fe, mis hermanos? En este momento yo te voy a dar un concepto, mis hermanos. Sin embargo, yo creo que cada uno ha experimentado qué es la fe, qué es creer en algo, qué es creer en alguien. Entonces, el credo es la verdad de nosotros los cristianos. Pero el credo se basa en nuestra fe, mis hermanos. Si no tenemos fe, todo lo que digamos en nuestro credo no es más que palabra hueca. No es como madera, sería como madera únicamente que resuena, mis hermanos. Entonces, el credo sin fe no es nada. Y nosotros sin fe, pues únicamente somos como madera que resuena. Podemos decir mil cosas, pero si no tenemos fe, si no creemos en ese Señor, si no creemos en Dios, mis hermanos, pues simplemente no estamos haciendo nada, nos estamos equivocando de nuestro caminar. Dice por aquí, la fe es someterse libremente a la palabra escuchada, porque su verdad está garantizada por Dios, mis hermanos. La fe no es algo tangible, mis hermanos, no es algo que podamos encontrar tangible en acciones, no es algo que podamos encontrar tangible como tocar algo,
como sentir algo. La fe es en lo que creemos, es la creencia en nuestro Señor, la creencia que nuestro Señor vino, estuvo con nosotros y murió por nosotros, mis hermanos. Eso es la fe. La fe es creer ciegamente en nuestro Señor Jesucristo. Científicamente no podemos tener una definición de la fe, mi hermano, simplemente porque la fe es la fe de nuestro corazón, que se aviva con la palabra de nuestro Señor. Entonces, eso es la fe, someterse libremente a la palabra de Dios escuchada. ¿Y qué es la palabra de Dios? Pues es el legado que el Señor nos ha dejado para seguirlo, para hacer su voluntad, para hacer las cosas como Él nos los ha pedido. Alguna referencia, mis hermanos, para dejarles en este tema de la fe es, si tienen ahí para anotar, me gustaría que anotaran que buscaran Juan 20 del 24 al 29. ¿De qué habla esta lectura? Esta lectura habla precisamente de la fe, mis hermanos. ¿Qué es? Dice, permítanme leerles Juan 20 del 24 al 29. Es una parábola, es un versículo muy conocido por todos nosotros. Y habla del momento en que Santo Tomás decía, no creeré hasta no haber visto y metido mis dedos en las heridas de los clavos. Dice, Tomás, uno de los 12, llamado el mellizo, no estaba con ellos cuando vino Jesús. Los otros discípulos le dijeron, hemos visto al Señor. Pero él contestó, hasta que no vea la marca de los clavos en sus manos, no meta mis dedos en el agujero de los clavos y no introduzca mi mano en la herida de su costado, no creeré. 8 días después, los discípulos de Jesús estaban otra vez en casa y Tomás con ellos. Estando las puertas cerradas, Jesús vino y se puso en medio de ellos. Les dijo, la paz esté con ustedes. Después dijo a Tomás, pon aquí tu dedo y mira mis manos. Extiende tu mano y métela en mi costado. Deja de negar y cree. Tomás exclamó, tú eres mi Señor y mi Dios. Jesús replicó, tú crees porque me has visto. Felices los que no han visto, pero creen. Esta es una prueba fehaciente de la fe que tenían los demás apóstoles y es una prueba de la fe que tuvo Tomás, pero después de ver. Ya lo dice el Señor, dichosos los que creen sin haber visto, dichosos ustedes, mis hermanos que están viendo este video, dichosos nosotros que creemos sin haber visto, porque en aquel tiempo únicamente quien vio al Señor fueron los apóstoles, fueron la gente de aquel tiempo. Nosotros, sin embargo, con esa fe que tenemos, creemos en Él, profesamos nuestra fe en Él. Y dichosos ustedes, mis hermanos, que creen en el Señor sin haber visto, porque todos nosotros creemos y tenemos esa fe sin haber visto al Señor. ¿Ok? Una vez visto esto, mis hermanos, una vez comprendido esta parte, creo que será más fácil ya hacer la explicación de lo que es el credo, mis hermanos. El credo le llamamos que es es la profesión de nuestra fe cristiana, es un símbolo, el credo es un símbolo de fe. Se llama así, mis hermanos, porque resume la fe que profesamos los cristianos. Se llama credo por la razón de que en esta primera palabra, mis hermanos, la primera palabra que se forma es creo. Entonces, credo viene se forma de creo. Entonces, el credo o símbolo de los apóstoles, mis hermanos, es considerado así porque es el resumen de la fe de los apóstoles. Es el antiguo signo bautismal de la iglesia. De la gran autoridad viene este hecho de la iglesia, dice. Es el símbolo que guarda la iglesia romana, la fe que fue sede de San Pedro, el primero de los apóstoles, y al cual él llevó la doctrina común. Sabemos que existen diferentes credos. El credo de los apóstoles
el credo de Nicea Constantinopla, también se le llama el símbolo del quincumpe, concilio de Toledo, concilio de Letrán. Hay diferentes concilios que son los que nos dan la pauta para este credo, el concilio de León del 851 al 806.1, el concilio de Trento, el concilio de ciertos papas, como la Fides Damasi, etc. Entonces, estos concilios nos dan la pauta para estos credos. Nosotros actualmente conocemos dos credos, el credo de los apóstoles y el credo de Nicea Constantinopla. ¿Cuál es la diferencia, mis hermanos, entre estos dos credos? Es que el credo de los apóstoles es el credo, se puede decir, corto, a diferencia del credo de Nicea Constantinopla, que es un credo un poco más largo, un poco más extenso, y hace mucho hincapié en la divinidad del Señor. Esa es la principal diferencia que yo puedo encontrar entre estos dos credos, mis hermanos. Sin embargo, cualquiera de los dos es válido, mis hermanos. Si notamos cualquiera de los dos los rezamos, los dos los meditamos en nuestra Iglesia Católica. Lo importante de estos credos, de este credo, mi hermano, es recitar con fe el credo. ¿Por qué? Porque si lo hacemos así, es como entrar en comunión con Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Es también entrar en comunión con toda la Iglesia Católica que nos transmite la fe, y es el seno, mis hermanos, en la cual nosotros creemos, en la cual nosotros estamos basados. Este símbolo que es el credo está lleno de espiritualidad. Es la forma en cómo nuestro corazón medita, cree y reafirma nuestra fe cristiana, nuestra fe católica, mis hermanos. ¿Sí? Pues bien, mis hermanos, a grandes rasgos y de manera general, déjenme decirles que el credo está dividido en 12 artículos principales, mis hermanos. Esos artículos principales son cada frase, cada verso que nosotros vamos recitando. En esta parte me va a tocar explicar un poquito a qué se refiere cada artículo, cada verso, cada palabra que nosotros decimos en este credo. Entonces, cada palabra que esté escrita en el credo tiene un significado muy, muy importante. Entonces, a veces lo hacemos de manera mecánica, a veces rezamos, mis hermanos, y no sabemos cuál es el verdadero significado de las palabras que decimos en este credo, mis hermanos. Entonces, esos dos artículos los vamos a ir viendo poco a poco. El primer artículo es: creo en un solo Dios. Este es el primero y el más importante. ¿Por qué, mis hermanos? Porque este está basado en la fe. Si nosotros decimos creo en un solo Dios, mis hermanos, y no tenemos la fe y no creemos a nuestro Señor, creo que este artículo, esta parte del credo sería hueca, esta parte del credo sería inservible, porque no podemos decir que creemos y tenemos un solo Dios, mis hermanos, y en las primeras de cambio estemos dudando, estamos perdiendo nuestra fe, mis hermanos. Entonces, eso no es creer en el Señor, eso no es tener fe en nuestro Dios. Entonces, creo en un solo Dios es la primera palabra del credo, el primer renglón del credo, y es tan importante porque esa es la base de todos los siguientes versículos que tiene el credo, mis hermanos. Nuestra profesión de fe, recuerden, comienza por Dios, porque Dios, hermanos, es el primero y el último. Es el principio y es el fin de todo, mis hermanos. El credo comienza con Dios Padre, porque el Padre es la primera persona de la Santísima Trinidad. Recuerden, tenemos Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, el Padre es el primero, es el Alfa, es el Omega, mis hermanos. Es el principio, por eso empieza por esta parte. Entonces, mis hermanos, creo en un solo Dios, primera parte del credo. Fe es la más importante en el credo, y de ahí en adelante todo lo que profesamos es fe en nuestro Señor. Una lectura, mis hermanos, que nos da fundamento sobre la creencia en un solo Dios, mis hermanos,
Es Isaías 45, del 22 al 44. Isaías 45. Dice Isaías 45, del 22 al 44, dice, vuélvanse a mí para que se salven desde cualquier parte del mundo, pues yo soy Dios y no tengo otro igual. Lo juro por mi nombre, pues de mi boca solo sale la verdad, y si hablo, la palabra no se echa atrás. Ante mí se doblará toda rodilla y toda lengua jurará por mí, diciendo, justicia y fuerza están solo en Yahvé. Vendrán al verlo muy humildes los mismos que se enfurecían contra él. Y toda la raza de Israel conseguirá con Yahvé el triunfo y la gloria. Esta es palabra de Dios. Pues bien, mis hermanos, aquí en esta lectura podemos ver cómo Dios dice que Él es único. Yo soy Dios y no tengo otro igual, no hay otro igual. Recuerden que uno de los primeros mandamientos dice, amarás a tu Dios por sobre todas las cosas, únicamente a Él, mis hermanos. Entonces, el primer mandamiento es amarás a tu Dios. La primera parte del credo es creo en un solo Dios. Nuestra fe se basa en Él. Entonces creo que aquí está todo muy claro. No creo que haya mucha duda. Si no creemos en Dios, como se los digo, ni siquiera tendría caso que podamos seguir en este tema explicando lo que sigue o la siguiente parte del credo, mis hermanos. Entonces, la fe y lo que creamos en nuestro Señor es la base para esto, mis hermanos, es la base para este credo. Luego dice, Padre Todopoderoso, mis hermanos. Es un segundo artículo, dice, Padre Todopoderoso, los cristianos somos bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y no en los nombres de estos, pues no hay más que un solo Dios, el Padre Todopoderoso y su Hijo único y Espíritu Santo. De todos los atributos divinos, mis hermanos, solo la omnipotencia de Dios es nombrada en este símbolo. Condensarla tiene un gran alcance en nuestra vida y si creemos que es esa omnipotencia universal, que es un Dios todopoderoso, porque Dios lo ha creado todo, porque Dios lo rige todo, y lo puede todo, es todo amoroso, es todo amor, es toda misericordia. Y esa omnipotencia y ese todopoderoso nuestro Señor es solo la fe nos puede dar esa creencia, mis hermanos. Unas lecturas para que puedan reforzar esta parte, mis hermanos, de nuestro Señor, es el Salmo 115.3, que habla en general, dice, el Señor, todo lo que Él quiere, Él lo hace. Hay otra lectura que es Sabiduría 11.23. Dice en general, esa lectura dice, te compadeces de todos porque lo puedes todo. Entonces nuestro Señor es omnipotente, es poderoso. No necesita de ti, mi hermano, no necesita de mí, no necesita de mi oración, tampoco de la tuya, no necesita nada para ser todopoderoso y omnipotente. Además de estas, hay muchas partes en la Biblia donde se llama el gran poderío del Señor, el poderoso de Jacob en Génesis 49:29, el Señor de los ejércitos, el valeroso. En muchas partes de la Biblia habla de la omnipotencia del Señor. El tercer artículo que dice es, Señor es creador del cielo y de la tierra, mis hermanos, dice, creo que esta parte podemos encontrarla rápidamente en Génesis habla de la creación, de cuando decía en la Biblia había toda oscuridad. Y Dios dijo, hágase la luz, y la luz se creó. El Señor vio que era bueno y empezó a hacer el día y la noche, las aguas y los mares. Y así hasta el séptimo día, mis hermanos. Entonces, el Señor es creador del cielo y de la tierra. En el principio Dios creó el cielo y la tierra. Con estas palabras solemnes comienza la Sagrada Escritura. Es lo que le digo, es Génesis. Es como comienza la creación de
Dios nuestro Señor, porque Él Todopoderoso empieza a crear. La creación es el fundamento de todos los designios salvíficos de Dios. Es el comienzo de la historia de nuestro Dios. Dios crea, mis hermanos. ¿Cómo crea? Crea por sabiduría y por amor. Crea de la nada. Crea un mundo con orden. Y bueno, trasciende la creación y está presente en ella. Una lectura que nos ayuda a reforzar esta parte es Isaías 44, 24. Isaías 44, 24 habla y dice: así habla Yahvé tu Redentor, el que te formó desde el seno materno. Yo Yahvé he hecho todas las cosas. Yo solo estiré los cielos y afirmé la tierra. ¿Y quién estuvo conmigo? Nadie, mis hermanos, porque Dios es, palabra de Dios. ¿Quién estuvo con él? Nadie, mis hermanos, porque Dios es el creador, es el principio, es el alfa. Y en el principio únicamente existía Él, y a partir de su creación se empezó a dar de todo lo que hasta ahora conocemos. Otro de los artículos y parte de lo que de otra parte de lo que recita el credo dice: creador de todo lo visible y lo invisible. En esta parte, mis hermanos, quiero decirles que nada existe y que nada debe su existencia si Dios no lo permitiera. Nada existe que no debiese su existencia a Dios. Todo lo que está aquí, todo lo que conocemos, lo conocemos porque Dios nuestro Señor lo ha permitido. El mundo comenzó cuando fue sacado de la nada por la palabra de Dios. Todos los seres que existimos fueron sacados. Dios nos creó la naturaleza. La historia humana está enraizado a este acontecimiento primordial. Es el origen por el cual el mundo es constituido y el tiempo, durante todo este tiempo que ha pasado. La creación del Señor es completa. Como les comentaba en Génesis, Él creó los mares, los cielos, la luz, el sol y la luna, todo lo que vemos y hasta lo que no vemos. Y en esa parte de todo lo invisible, habla específicamente Espíritu Santo, habla del aire, habla de aquellos sentidos que únicamente sabemos que existen, pero que no lo vemos físicamente con nuestros ojos. A eso se refiere con todo lo visible, en todo lo invisible que ha creado nuestro Señor. La belleza del universo, el orden y la armonía del mundo creado derivan de la diversidad de los seres y de las relaciones que existen entre ellos. Nosotros pues los vamos descubriendo progresivamente como ley de la naturaleza que causa la admiración de los sabios. Entonces, esta es otra parte más de la que nos habla el credo, uno de los artículos del credo, mis hermanos. Pues bien, en esta pequeña parte solamente hemos visto un versículo, un renglón de este credo. Posteriormente viene una segunda parte que dice: creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. En esto nos podemos basar o fundamentar en la lectura de Juan 1, del 1 al 16, que dice: en el principio existía el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. Él estaba en el principio con Dios. Todo fue hecho por Él, sin Él nada se hizo. Cuanto ha sido hecho, en Él es vida, y la vida es la luz de los hombres. La luz luce en las tinieblas, y las tinieblas no lo sofocaron. Hubo un hombre enviado de Dios, de nombre Juan. Este vino como testimonio para dar testimonio de la luz, a fin de que todos creyeran por él. No era la luz, sino el testimonio de la luz. Este es un capítulo muy largo, del 1 al 16, y les invito a que lo puedan leer en casa para poder despejar cualquier duda. Pero aquí nos habla de quién es Jesucristo, y todos sabemos que Jesucristo fue el Hijo único de nuestro Dios,
que vino y se hizo hombre y se sacrificó para limpiarnos de nuestros pecados. Entonces el segundo artículo es creo en Jesucristo, y si notan, nuevamente vemos la palabra creo, que es credo, y es nuestra base del credo que nosotros profesamos, en nuestra profesión de fe. Si creemos en Dios, creemos en Jesucristo. Si creemos en Jesucristo, creemos en ese Espíritu Santo, que es la tercera persona de Dios. Entonces, creer en Dios, creer en Jesucristo, su único Hijo y Señor. Eso es lo que habla básicamente en el segundo artículo del credo. Otra tercera parte, otro tercer artículo del credo dice, fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo, mis hermanos, que nació de Santa María Virgen. Creo que todos conocemos esta parte de la Biblia, esta parte de la vida de nuestro Señor. Él, en su santa divinidad, no podía ser creado como nosotros mismos lo fuimos creados. El Señor es creado a través de la Virgen María. El Espíritu Santo se infunde en ella, y ella, siendo virgen antes, durante y después del parto, da a luz a nuestro Señor. Dice, el Espíritu Santo hizo la obra porque es bondad y amor. En el momento de la concepción ya existía antes solo como Dios. Tengan en cuenta, el Señor ya existía, pero no lo podíamos ver. Ya existía como ese ente divino, mis hermanos. ¿Sí? En la concepción Jesús era engendrado. Es engendrado para poder ser carne, para poder ser hueso como nosotros, para poder volverse hombre. Él es no creado porque ya existía, solamente que ahora ya existe como un humano. San José solo es el padre adoptivo porque él lo crió. La madre es la Santísima Virgen María, la cual siempre fue virgen, como les comentaba, antes, durante y después del parto. Una lectura que nos ayuda a reforzar lo que estamos comentando acerca de la concepción de nuestro Señor es Lucas 1:35. Anótenlo ahí en sus apuntes. Lucas 1:35 dice: contestó el ángel: el Espíritu Santo descenderá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el niño santo que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Palabra del Señor. Entonces, aquí reafirmamos, mis hermanos, en esta lectura, la concepción de nuestro Señor. La concepción de nuestro Señor, como ya les había comentado, fue infundida a través del Espíritu Santo, como todos ya conocemos, y de ahí nuestra devoción a nuestra Madre Santísima María. Otro artículo, otra parte, otro renglón del credo, mis hermanos, dice: padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. ¿Qué quiere decir esta parte, este pequeño versículo del credo? Dice, el Señor padeció bajo el poder de Poncio Pilato. Significa que Cristo no redimió, y para ello tuvo que sufrir mucho, aunque lo hizo por amor, y no podemos ignorarlo. No debemos ser desagradecidos de esta parte, mis hermanos, porque el Señor, teniendo todo el poder que tenía, recuerden, dijo, ustedes creen, cuando les comentó a los apóstoles, ustedes creen que si mi reino fuera de este mundo, no habría legiones de ángeles que me defendieran. Pero el Señor tenía que cumplir la ley, cumplir la palabra de Dios para que esto se diera. Es por eso que el Señor no fue entregado, sin embargo, fue bajo su propia voluntad. No fue obligado, fue bajo su propia voluntad, porque si el Señor quiere, podía haber destruido cualquier ejército del mundo, cualquier ejército de la tierra. Tuvo que padecer, porque así lo decía la Escritura. Tuvo que ser crucificado, porque así lo decía la Escritura. Tuvo que ser muerto y sepultado, porque así lo decía la Escritura.
y por hacer viva la palabra de Dios. Hace pocas semanas acabamos de vivir la pasión y muerte de nuestro Señor, y ahí vimos o revivimos qué es o cómo fue la vida de nuestro Señor Jesucristo. Todo esto tuvo que haber pasado para que seamos salvos hasta este momento. Una lectura, mis hermanos, para que nos hable un poquito de esto es Gálatas 2:20. Se las comparto rápidamente. Gálatas 2:20. Dice: he sido crucificado con Cristo y ahora no vivo yo, es Cristo quien vive en mí. Todo lo que vivo en el humano lo vivo con la fe en el Hijo de Dios, que me amó y se entregó por mí. Esta es palabra de Dios. Entonces, mis hermanos, pues nada más únicamente en esta lectura nos reafirma que nuestro Señor se entrega o se entregó nuevamente, se entregó por nosotros para salvarnos, para hacernos salvos, para hacernos libres de pecado, para liberarnos y para tener la libertad que hasta el día de hoy gozamos, que hasta el día de hoy tenemos. Otra parte del credo dice: descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos. Está únicamente en su forma divina, únicamente, mis hermanos, en la divinidad que tiene nuestro Señor, fue que pudo ser capaz de hacer tal acto, tal acción, porque no conocemos a nadie que haya podido descender a los infiernos y que haya subido al cielo. Nadie como nuestro Señor Jesucristo, dice. Solamente como una aclaración, dice, no se refiere al infierno, sino al limbo de los justos. Este era el lugar a donde hasta nuestra redención iban las almas de los que morían en gracia de Dios. Las puertas del cielo estaban cerradas por el pecado original, y Cristo las abrió llevando a las almas justas. Así se cumple la profecía que dice: hasta los muertos les llegará la buena noticia de la resurrección. Y este es el plan de Dios, este es lo que quiere para nosotros, mis hermanos. Es decir, Dios te promete la vida eterna, pero la vida no es aquí. La vida es una vez que hayamos muerto del cuerpo físico, nuestra alma espiritual va a tener esa vida eterna. Si quieren reforzar un poquito esta parte, es en Hechos 3:15. También pueden encontrar algo en Juan 20 y en Lucas 24 del 5 al 6. Dice, ustedes conocen, como les comentaba, hace poco acabamos de revivir la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Dice, Jesús se les apareció a numerosas personas luego de haber muerto. Con esto cumple la profecía que resucitará al tercer día. Dice, el Señor se les presentó y tiene un cuerpo glorioso. Podía comer y se lo podía tocar, con lo cual tenía cuerpo y propiedades del cuerpo glorioso del Señor. ¿Cuáles son las propiedades de un cuerpo glorioso, mis hermanos, que únicamente tiene el Señor? Pues es atravesar paredes con mucha sutileza, agilidad, iba donde quería con solo pensarlo. Impasible, esto es sin dolor. Claridad, ese es el resplandor que irradia el cuerpo del Señor, como lo hemos visto, o como nos los han sugerido en algunas películas, en algunas partes, pero esa cara, ese irradiar del Señor es porque Él es todopoderoso y porque tiene un cuerpo glorioso, porque ha muerto, ha descendido a los infiernos, ha liberado a las personas del purgatorio y ha podido subir al cielo, dice. Dice, esta resurrección es igual a la del Evangelio, dice, hechas por Cristo, sino eterna, porque por eso toma el cuerpo glorioso de nuestro Señor. La única persona con este cuerpo es Cristo, y es que el resto no tendrá fin al mundo. Entonces, esa es la parte como así nuestro Señor murió, descendió a los infiernos, y el tercer día, como nos los prometió, resucitó de entre los muertos. Sexto artículo o sexta parte de nuestro credo es:
subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Subió a los cielos, subió a esa parte se le llama ascensión. Muy claros ahí, mis hermanos, porque la ascensión es diferente a la asunción. Eh, la ascensión de nuestro Señor es porque Él tiene todo poder para hacerlo por sí mismo. Cuando decimos que la Virgen tuvo una asunción. ¿Por qué? Porque ella no subió por propios medios, sino que ella fue elevada a través del Padre y a través del Hijo. A diferencia del Señor, que es una ascensión. Esto es algo que debe ser muy claro, no es lo mismo una ascensión que una asunción, para que lo tengan ahí bien claro y anotado y no se confundan en esta parte. Porque está a la derecha de nuestro Dios Padre. ¿Por qué? Porque tienen la misma gloria. El Padre y el Hijo, recuerden, son una misma persona. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Son una misma persona. ¿Para qué subió a los cielos? Si nos preguntamos, pues bueno, para tomar posesión del reino que conquistó con su muerte. A través de su muerte conquistó este mundo, conquistó la vida y le ganó a la muerte nuestro Señor. ¿Para qué también subió? Para prepararnos un lugar en el paraíso que nos ha prometido nuestro Señor, un lugar en el cual nosotros vamos a ser partícipes de nuestro Señor si hacemos las cosas o los designios que Él nos ha dejado, mis hermanos. ¿Para qué subió? Para ser mediador y abogado delante de nuestro Padre, de nuestro Dios Todopoderoso. Jesús, con su naturaleza humana, está en el cielo y en la Eucaristía, mis hermanos, recuerden. Dijo en la palabra: les conviene que yo me vaya para dejarles estos regalos, y con naturaleza divina en todas partes, porque es Dios. La ascensión en los cielos fue por sus propios medios, en lo que les platicaba, porque Él quiso y tenía poder para hacerlo. A diferencia de la Virgen María, que fue una asunción. Esa es la parte que a eso se refiere cuando nuestro Señor sube a los cielos y está sentado a la derecha del Padre. Una lectura que nos puede ayudar mucho también a comprender esta parte es Hechos 1, del 9 al 11. Hechos 1. Dice: dicho esto, Jesús fue levantado ante sus ojos y una nube lo ocultó de su vista. Ellos seguían mirando fijamente al cielo mientras se alejaba. Pero de repente vieron a su lado a dos hombres vestidos de blanco que les dijeron: amigos galileos, ¿qué hacen ahí mirando al cielo? Este Jesús que les han llevado volverá de la misma manera que ustedes lo han visto ir al cielo. Esta es palabra del Señor. Entonces ahí habla de la forma como el Señor en la ascensión del Señor, porque Él subió de su propia cuenta y sus propios medios hacia el cielo. El séptimo artículo, ese es ya casi por acabar, mis hermanos. Dice, subió al cielo y desde ahí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Pues esto, bueno, lo conocemos, todos sabemos en fe que va a haber un juicio final. Cuando el Señor venga, va a juzgar a vivos y muertos. Dice: la muerte ocurre cuando el alma se separa del cuerpo. A todos nos va a tocar, igual que en el juicio, pero no sabemos cuándo, por lo que hay que vivir siempre bien. Recuerden cuando el Señor dijo: tengan sus velas, sus candelabros con aceite siempre encendidos, porque nadie sabe cuándo va a venir el ladrón. A eso se refiere: nadie sabe cuándo va a venir la muerte, mis hermanos. Hay que siempre estar preparados de la mejor manera, para cuando sea la venida del Señor estemos listos y podamos ascender, subir con Él al cielo y disfrutar de esa vida eterna. Dice el juicio ocurre inmediatamente después de la muerte. Hay que pensar cómo vivimos, ya que se nos va a juzgar según nuestras obras. Y la sentencia será el infierno o el cielo eternamente.
Esto creo que es algo que ya sabemos, es algo que ya nosotros, mis hermanos, sabemos que va a haber un juicio final y una vez después de que muramos se nos va a juzgar. De esa forma de hacer juicio va a haber dos: un juicio particular, que es después de muertos, y un juicio final, en donde se va a confirmar la sentencia y será pública. Este será en el fin del mundo. El infierno. En el infierno hay sufrimiento por siempre y hay dos tipos de pena, mis hermanos. Las penas espirituales, esas directamente son penas que atañen al alma, y corporales, que son penas del cuerpo, por ejemplo el fuego, como muchos sabemos. Hemos tenido casos y hermanos que regresan o que dicen que han estado o que han visto, les ha tocado el don de visión y han visto cómo sufren las almas, cómo sufren los cuerpos en el purgatorio. Entonces este tipo de juicios, este tipo de infiernos es corporal. Y el cielo, dice, al cielo van las almas que mueren en gracia de Dios o las que han purgado en el purgatorio, es decir, las que ya han pagado su condena, tienen la oportunidad de subir con el Dios Todopoderoso. El purgatorio es temporario y el cielo eterno. ¿Qué quiere decir? El purgatorio es temporal. Una vez que hayamos pagado nuestros pecados, nuestras culpas, podemos subir al cielo. Acuérdense, lo más importante es ver a Dios. Y ya la última parte del credo que me toca compartirle, mis hermanos, es creo en el Espíritu Santo. Con este creo que cerramos de manera muy, muy fuerte, porque el Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad. Ya vimos que son tres personas: el Padre, que es la primera parte del credo; el Hijo, segunda parte del credo; y el Espíritu Santo, que ya está antes de terminar el credo, en los últimos párrafos del credo. Dice: creo en el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es la tercera persona de la Santísima Trinidad, que es tan verdadero Dios como el Padre y el Hijo, es decir, todos son uno, pero son tres a la vez. Al Espíritu Santo, mis hermanos, se les atribuye la santificación de las almas y la dirección de la Iglesia. Bajo en Pentecostés sobre los apóstoles y la Iglesia. Esto lo podemos ver en Hechos 2, del 1 al 4. Y próximamente, recuerden, después de la ascensión del Señor y después de la pasión y muerte, y después de la Pascua viene Pentecostés, que es cuando se posan lenguas de fuego en cada uno de los apóstoles sobre sus cabezas, donde baja y se les es dado como regalo el Espíritu Santo a los hermanos. Dice: los dones no dependen del hombre, aunque éste debe pedirlos y una vez recibidos usarlos, sino del Espíritu Santo, que los infunde en nosotros para aumentar nuestras virtudes. Aquí habla, mis hermanos, de que el Espíritu Santo, si lo pedimos, nos puede infundir los dones. Como todos sabemos, tenemos varios dones en el Espíritu Santo, que nos da el don de visión, el don de lenguas, el don de interpretación, el don de profetizar, don de curación, muchos dones que nos da el Espíritu Santo, pero estos dones deben de ser infundidos por el Espíritu Santo únicamente. Entonces, si ven, en este artículo con el que voy a desarrollar yo esta última parte del credo, dice nuevamente la palabra: creo en el Espíritu Santo. Entonces, si creemos, debemos de tener fe, mis hermanos, porque creer sin fe no es creer. Creer sin fe es otra cosa menos creer. Entonces creo que la palabra importante, o lo que vemos aquí en el credo, es tan importante, mis hermanos, que está basado en nuestra fe. Nuestra fe cristiana pues está basado en el credo. El credo es todo lo que creemos acerca de nuestro Señor, acerca de nuestra iglesia, acerca de nuestras creencias católicas, mis hermanos. Entonces creo que es muy importante que no perdamos esa fe, mis hermanos. Es muy importante que sigamos siendo esas personas que creen en nuestro Señor, esas personas que tienen la fe en nuestro Señor en estos tiempos difíciles, en estos tiempos
de zozobra, es cuando nuestra fe se pone a prueba, mi hermano. No estás solo, recuerda que tienes a los hermanos de la misión, tienes a los hermanos, a nuestros padres, tienes a tus líderes, a tus moderadores, a los párrocos, a los líderes de la iglesia. Si tu fe se tambalea, mi hermano, acércate a la oración. Si tu fe se tambalea, acércate a la palabra de Dios. Si tu fe se tambalea, ten esa plática privada con el Señor en tu oración. Si tu fe se tambalea, mi hermano, dobla tu rodilla ante el Señor Todopoderoso, ante el único Señor y Rey de Reyes. Ya lo profesas en el credo, mi hermano. Si ya lo profesas en el credo, es porque lo crees y es porque lo creemos. No dejes de orar, mi hermano. No dejes de seguir en esta enseñanza. Espero y esto poco que te pude haber transmitido sea de tu agrado. Pues es la primera vez que hago esta parte por video, es una enseñanza de este tipo. Sin embargo, cuando me toque la oportunidad de hacerlo físicamente, espero hacerlo mucho mejor con ustedes. Cualquier duda, pues estamos a la orden. Y pues que Dios me los bendiga, mis hermanos. Le corto porque ya se hizo muy larga esta parte, mi hermano, del video. Pues muy bien, nos vemos, mis hermanos, y que Dios me los bendiga mucho. Amén.